Bienvenidos a este video donde vamos a estudiar las estructuras secuenciales correspondientes a los tres bloques fundamentales de la programación estructurada. Entonces, antes de empezar, vamos a dar algunas definiciones previas. Primero necesitamos saber qué es un algoritmo. Pues aquí lo tenemos, ¿no? Un algoritmo se puede definir de varias formas, pero en común tienen normalmente tres aspectos a resaltar. Primero es que un algoritmo es un conjunto de instrucciones, o sea, es un grupo de instrucciones o proposiciones, lo podemos ver de esa manera, que son finitas. Es decir, no es que vamos a estar ejecutando infinitas veces alguna instrucción, y además se ejecutan en un orden claro para resolver un problema. Aquí lo escribí mal, pero es un problema, ¿no? Para poder resolver un problema. Entonces, un algoritmo, la idea de un algoritmo no es desarrollar un conjunto de instrucciones que nos van a servir para resolver un determinado problema, ¿no? Desde luego tendríamos que pensar, ¿no?, de que este conjunto de instrucciones tiene que ser finito, porque si no, entonces ¿cómo es que vamos a resolver este problema si son infinitas instrucciones? Y además tienen que tener un orden claro, tiene que ser muy preciso, ¿no? Así uno puede alcanzar la meta, que es el problema al final. Entonces una vez que uno tiene claro, ¿no?, que es un algoritmo, entonces uno debe escribir este algoritmo, y este algoritmo puede pasar por una fase previa a programarlo en un computador, y esta fase previa normalmente se conoce como escribirlo en formato de pseudocódigo. Es decir, incluso antes de escribir el algoritmo uno tiene que pensar, ¿no?, cómo va a resolver el problema y cómo va a plantear el algoritmo. Entonces, una vez que uno tiene claro cómo va en nuestro algoritmo, o cómo se ha pensado este algoritmo para resolver un determinado problema, entonces viene el aspecto previo a la programación de escribir este algoritmo en un formato de pseudocódigo. Como pueden leer aquí en la pantalla, un pseudocódigo es una versión previa a la escritura de un programa en un lenguaje específico. Es decir, imagínense que quieren programar en C++, o quieren programar en Java, o en Octave, o MATLAB, C#, el que sea, ¿no?, el lenguaje de alto nivel que vayan a utilizar. Antes normalmente se hace un pseudocódigo, que es un tipo de escritura que se entiende, digamos, desde un punto de vista como que uno lo estuviera escribiendo, como que solo nosotros lo fuéramos a entender y no lo fuera a entender una computadora. Es una versión un poco más informal, podemos decir. Aunque no hay un estándar, ustedes pueden leer diferentes libros, ¿no?, para ver cuál es la notación de pseudocódigo que se usa en español, por ejemplo, ¿no? Van a notar que no está demasiado homogeneizada esa notación. Entonces, en lugar de usar la notación de un libro específico, por ejemplo, vamos a utilizar un programa que se llama PCInt, que justamente habla de eso, ¿no? Es un programa que sirve para escribir pseudocódigo en la computadora, ¿no? Y está bastante interesante para poder entender diferentes conceptos de programación sin conocer todavía un lenguaje de alto nivel, ¿no? En este caso nosotros más adelante vamos a aprender un poco de C++, ¿no? Entonces, bueno, antes de que pasemos a la notación de PCInt, ¿no?, si no me equivoco, PCInt fue desarrollado por un suramericano, no recuerdo ahorita el país, pero fue desarrollado por un suramericano. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a esta página para descargar. Esta es como la página oficial
donde podemos descargar PCInt. Se la voy a mostrar para que la vean. Ustedes se van a esta página, voy a colocar aquí, y ahí pueden ver, aquí se puede descargar para Linux, PCI para Windows o para sistemas operativos Mac, ¿no? Entonces, bueno, yo ya la tengo instalada, entonces yo no voy a hacer este proceso, pero es bastante sencillo, ¿no? Es de ir dando clic ahí, descargar el archivo ejecutable e instalarlo, ¿no? Es algo que, bueno, todo el mundo prácticamente lo ha hecho, ¿no? Que tiene un computador. Entonces, bueno, eso es lo primero. Tienen que dirigirse a esta, o pueden colocar en el buscador, ¿no? Ponen ahí PCInt, descargar PCInt, pueden poner en el buscador y seguramente les va a aparecer como la primera página accesible para que ustedes hagan la descarga, ¿no? Entonces les voy a mostrar PCInt. Acá tengo el programa yo, aquí lo he abierto, pueden notarlo. Tiene este entorno, ¿no? Donde uno escribe su algoritmo en esta pantalla en blanco, ¿no? Y entonces aquí pueden notar, ¿no? la estructura que tiene el pseudocódigo, el pseudocódigo estándar de PCInt, perdón, el siguiente, ¿no? Se abre con la palabra algoritmo y se termina con la palabra fin algoritmo. Esas son las dos. Y además se coloca un nombre, ¿no? Entonces ese es como el nombre del algoritmo, ¿no? Ese es como el nombre del algoritmo. Por ejemplo, yo le podría poner así, algoritmo de ejemplo. O le podría poner así como función. O así, primero le voy a colocar así, como haciendo referencia a que es mi primer algoritmo, ¿no? Entonces ya vamos a ver qué cosas se pueden hacer. Aquí hay diferentes configuraciones, ¿no? Tienen diferentes opciones, quiero decir. Ya vamos a ver qué es este panel que está a la derecha. Aquí tenemos más opciones. Lo usual, ¿no? De cualquier programa de este estilo, ¿no? Esto se parece bastante a un editor, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a trabajar bajo el paradigma de la programación estructurada. Hay otros paradigmas también, está el paradigma de la programación orientada a objetos, pero nosotros vamos a trabajar con el paradigma de la programación estructurada. Para entender qué es la programación estructurada, hay algunos detalles bastante técnicos y bastante profundos de entender, que en este punto no son tan fáciles de asimilar. Entonces solo veamos la cita de Wikipedia que nos dice de la programación estructurada. Entonces, detrás de la programación estructurada hay un teorema que se llama el teorema de la programación estructurada o el teorema del programa estructurado. Y vean lo que nos dice aquí, nos dice el teorema del programa estructurado. El teorema se refiere a una sentencia, a una regla, digamos. Eso es un teorema, ¿no? Es como una regla, podemos decir. Algo que es verdadero. Entonces nos dice el teorema del programa estructurado es un resultado en la teoría de lenguajes de programación. Establece que toda función computable, aquí los elementos interesantes son función computable, puede ser implementada en un lenguaje de programación. Esto nos interesa a nosotros porque nosotros vamos a aprender un lenguaje de programación que combine solo tres estructuras lógicas. Esto también es muy importante, tres estructuras lógicas. Y esas tres formas, a veces llamadas estructuras de control o a veces bloques estructurales también en otros libros, son los siguientes, ¿no? Ahí lo mencionan, miren, es el bloque secuencial, bloque de selección y bloque de iteración, que pueden tener otros nombres también. El de selección a veces se le llaman bloques de decisión, el de iteración bloques de repetición, a veces se le llaman, no son como sinónimos. Entonces, para poder entender qué es el teorema del programa estructurado, uno tiene que saber qué es una función computable. En este punto no voy a entrar en detalles de qué es una función computable, porque hay demasiados elementos que se escapan ahorita a la clase, ¿no? Vamos a decir que una función computable, así de una manera sencilla, encaja con nuestra definición de algoritmo, ¿no? Lo vamos a sustituir. Es decir, esto es como hablar de nuestro algoritmo, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no?
básicamente nos está diciendo esta cita de Wikipedia, lo vamos a entender así, que un algoritmo se puede implementar, es decir, se puede escribir en un lenguaje de programación o ahorita en pseudocódigo si nosotros tenemos a disposición estas tres estructuras lógicas o tres bloques estructurados, ¿no? Que se pueden utilizar estos tres bloques estructurados, y estos son los bloques secuenciales, bloques de selección y los bloques de iteración, ¿no? Esos son los tres bloques básicos, ¿no? Entonces, esta semana vamos a discutir los bloques de secuencia, entonces, o los bloques secuenciales o las estructuras secuenciales. Y la verdad es que vienen a ser uno de los bloques más sencillos de todos, ¿no? Es sumamente sencillo, lo cual no significa que no sea básico, es muy importante, ¿no? Muy importante. Y vean cuál es la idea, ¿no? Un programa secuencial es simplemente que una instrucción se ejecuta una seguida de otra, ¿no? Es decir, llevan un orden específico en el sentido de que se van ejecutando instrucciones de la manera en que uno tiene escrito estas instrucciones en ya sea el programa o el pseudocódigo, ¿no? Entonces esa es la idea de las estructuras secuenciales. Muy bien, entonces una vez que uno tiene claro, pues puede empezar uno a escribir ciertos programas en formato secuencial. Vamos a ver el ejemplo aquí. Por ejemplo, hagamos un programa que haga una suma. Entonces, bueno, antes de esto vamos a abrir un archivo que tengo aquí. Antes de empezar vamos a ver algunas generalidades del pseudocódigo, ¿no? Y que después se pueden extrapolar a lenguajes de programación. Primero tenemos que entender qué son variables y operadores, ¿no? Que juegan un papel fundamental a la hora de escribir algoritmos. Entonces, una variable nosotros tenemos que entenderla como una caja donde nosotros podemos almacenar información, ¿no? Es un contenedor donde podemos almacenar información. Entonces, este contenedor o variable, vamos a decirle variable ya, esta variable puede ser de diferentes tipos, ¿no? Puede ser una variable de los que nos van a interesar aquí, ¿verdad? En esta clase pueden ser variables de tipo real, variables de tipo entero, variables de tipo lógico y variables de tipo carácter. Entonces, variables de tipo real indica que estas variables se pueden definir como números decimales, ¿no? Pueden representar a números decimales. Las variables de tipo entero, como lo diría el sentido común, son las variables que pueden representar números enteros. Entonces, por ejemplo, para definir una variable de tipo real se utiliza esta instrucción. Esta sería una primera instrucción. Entonces aquí estamos diciendo que las variables que se pueden separar por comas para escribirlo en una sola línea, las variables a y b son variables de tipo real. Luego en la línea número 3, aquí pueden seguir, ZW se definen como enteros. Entonces es bastante sencillo, ¿no? Aquí simplemente estamos definiendo. Y ustedes pueden ver que en el editor de PCInt ya nos sugiere, ¿no? Cuando hay alguna palabra reservada. Aquí las palabras reservadas hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, definir es una palabra reservada, así que no se puede utilizar como nombre de variable. Como es una palabra reservada también, real también, y así, ¿no? Ahí vamos a irnos dando cuenta, ¿no? Entonces tenemos esos detalles. Por ejemplo, yo le podría asignar a A el valor de 123.23 porque es un número real. A W le podría asignar 89, por ejemplo. A U, que es una variable de tipo lógico, le podemos asignar verdadero o falso, ¿no? Entonces vean que se le puede asignar el valor de verdadero, ¿no? Y se resalta ahí en azul. O a B, por ejemplo, yo le puedo asignar el valor de falso, ¿no? Y no hay ningún problema. Ahora, escribir igual para asignar valores no es muy común en los pseudocódigos. Normalmente lo que se usa es una flechita que va hacia el lado izquierdo. Entonces aquí se puede hacer
Se puede utilizar esa notación estándar con el menor que y el guión del menos, ¿no? Menor que y luego el guión del menos. Entonces nos aparece esta estructura. Y esto es más usual en los pseudocódigos que escribir igual. De esta manera, ¿no? A este proceso que tenemos aquí se le conoce como asignación, ¿no? Lo que estamos haciendo ahí es una asignación. Estamos asignándole a una variable un valor, ¿no? Y por ejemplo, a la variable k, que es un tipo, que es de tipo carácter, le podemos asignar un carácter. Los caracteres aquí se asignan con comillas simples. Pues le puedo asignar el carácter a, ¿no? Entonces tenemos variables de tipo numérico, como las de tipo real enteros, variables de tipo lógico, como las que pueden tomar los valores de verdad, verdadero y falso, y las variables de tipo carácter, que pueden tomar el valor de un carácter. Aquí los caracteres se escriben entre comillas simples, ¿no? Entonces, bueno, ese es el aspecto de variables, ¿no? Esa parte de ahí. Lo tenemos ahí, variables. Luego tenemos los operadores aritméticos. La mayoría de operadores que se usarán son operadores binarios, o sea que ocupan dos operandos para que se pueda obtener un resultado. En este caso tenemos también los operadores unarios, que bueno, aquí en pseudocódigo solo vamos a ver uno, que que solo trabajan con un operador nada más, ¿no? Solo trabajan con un operador. Entonces veamos cómo funciona. Vamos a ver aquí. Si yo quiero ver, antes de pasar a ver el uso de operadores, si yo quiero ver ahorita qué hace este algoritmo, pues notemos que tiene ya esa estructura secuencial, porque solo se va a ir, vamos a ir escribiendo, ¿no? Se define esta variable, luego se define esta otra variable, se le asigna este valor a, se le asigna este valor a w, y así vamos, ¿no? Así vamos trabajando de esa manera. Voy a asignarle también valores a las otras variables. Voy a poner aquí menos 12.24. A z no le he colocado ningún valor, lo vamos a asignar aquí. Vamos a poner menos 78, así por ejemplo. Ahí todos tienen una asignación, ¿no? Hemos hecho asignación a todas las variables. Muy bien. Entonces, si yo, como les comentaba, si yo quisiera ver qué hace este programa, pues vamos a notar que nosotros tenemos aquí a nuestra disposición este botoncito de color verde que dice ejecutar. Ejecutar lo que va a hacer es simplemente hacer efectivo este algoritmo, ¿no? Entonces, si yo le doy ejecutar, vamos a ver qué nos dice acá: ejecución iniciada, ejecución finalizada. Y pues vamos a notar que no pasa nada, pues no se ve nada, simplemente porque no se han usado unas instrucciones específicas que son de lectura y de escritura. Ya vamos a ver cómo funciona. Entonces, yo puedo, en un pseudocódigo normalmente existe este comando que se llama escribir, donde yo puedo escribir un mensaje, ¿no? Los mensajes aquí van en dobles comillas. Por ejemplo, el clásico hola mundo, por ejemplo. Clásico hola mundo, yo lo podría escribir. Y entonces esta instrucción sí ya me está diciendo que se muestre en pantalla el mensaje hola mundo. Entonces vamos a notar que cuando yo lo ejecuto, ahora sí ya aparece en esta parte hola mundo, ¿no? Pueden ver ustedes que ahí aparece. O incluso puedo escribir una variable. Puedo mandar a escribir una variable como la variable a, por ejemplo, y vamos a notar que ahí aparece la variable a, que era 123.23. Entonces uno puede escribir una variable, no puede escribir un mensaje, no hay ningún problema. Y ahí es donde uno ya puede ver resultados, ¿no? En la salida, dice uno, ¿no? Salida por pantalla. Bueno, seguimos, notemos que todo esto sigue teniendo una estructura secuencial. Vamos a ver qué estructura secuencial.
podemos notar que la estructura secuencial es efectiva porque primero con la salida por pantalla se puede notar porque primero se ejecuta la línea 15 y luego secuencialmente se ejecuta la línea 16, o sea, van escribiéndose de forma secuencial, se van ejecutando de forma secuencial las instrucciones, ¿no? Muy bien, veamos ahora los operadores. Los operadores clásicos, para poder ver el efecto, vamos a ir escribiendo sus resultados. Tenemos el operador de negación, que es el signo de admiración. Lo que hace este operador es negar, o bueno, trabaja con variables lógicas, y lo que hace es negar el valor de la variable lógica. Vamos a ver aquí, si yo pongo signo de admiración y coloco una variable lógica, como por ejemplo u, que es eso, no es una variable lógica, vamos a ver el resultado. Recordemos que u es verdadero, entonces este operador representa al operador de negación. Aquí no lo había comentado, ¿no? Pero si uno quiere hacer comentarios dentro del programa y no quiere que se ejecuten o sean considerados como instrucciones, simplemente uno pone doble pleca y entonces ahí tiene un comentario, ¿no? Que no va a ser ejecutado. Entonces yo por ejemplo aquí le voy a poner un comentario, lo voy a poner aquí, operador de negación, de esta manera. Y si lo ejecuto, entonces vamos a ver que ahí ya nos aparece, ¿no? Ya nos aparece falso, ¿no? Y es correcto, ¿no? Porque u, notemos que era verdadero, y si yo le pongo el operador de negación, entonces lo que voy a obtener es simplemente falso. Muy bien, ese era el operador de negación. Podemos tener los operadores clásicos de suma, producto, división. Por ejemplo, el producto, vamos a poner aquí A por B. El producto se da con el símbolo asterisco, ¿no? Ese es el producto. La suma se da con A más B. La resta A menos B, ¿no? Estos son bastante coherentes. Tenemos la división también A entre B, teniendo cuidado, ¿no? que B no sea 0. Y aquí podemos ver todos los resultados, ¿no? Vamos a verlos aquí. Vamos a ver si podemos ir chequeando. Aquí pueden ver, ¿no? A por B, si yo saco una calculadora aquí para que vean que todo está en orden. A era 123, ¿no? Entonces fíjense acá, ¿no? 123.23 más, por ejemplo, B, que era menos 12.24, entonces 110.89, ahí pueden ver, ¿no? 110.89. Entonces, bueno, uno puede ahí tener, ¿no? Todas las operaciones, ¿no? También tenemos otros operadores relacionados con operadores lógicos. Por ejemplo, yo puedo poner U y B. Este es el I, ¿no? El conector lógico I, como cuando uno tiene dos proposiciones lógicas, P y Q, por ejemplo. Entonces, si U es verdadero y B es falso, y yo hago verdadero y falso, sabemos que ese resultado es falso, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. Pueden notar que al final nos da falso, ¿no? Aquí podemos notarlo, ¿no? Aquí da falso. También podemos tener el operador lógico O, simplemente escribiendo O de esta manera. Si le damos a ejecutar, pues aquí ya vemos que nos da verdadero, ¿no? Tenemos verdadero ahí en este caso, ¿no? ¿Qué otro operador tenemos por acá? Vamos a ver. También podemos tener operadores que trabajen con números enteros o números o caracteres y que retornen o que devuelvan un valor lógico. Por ejemplo, si yo quisiera comprobar si A es igual a B, que en este caso es falso, yo lo puedo hacer con el doble igual, de esta manera. Entonces, yo aquí técnicamente estoy preguntando si A es igual a B.
Y entonces vamos a notar que eso es en efecto es falso, ¿no? Aquí podemos ver que es la última instrucción, ¿no? O podría preguntar, por ejemplo, si A es menor que B, que en este caso también sería falso. Pueden ver ustedes que ahí es falso. Pero si yo le digo que le pregunto si A es mayor que B, entonces ahí sí me va a decir verdadero. Pueden notarlo ustedes aquí. O incluso puedo preguntarle si es mayor o igual. Entonces para el mayor o igual se escribe el mayor que y luego se escribe igual. Entonces cuando uno lo hace, el programa automáticamente lo mezcla en un solo símbolo que es el menor o igual. Ahí pueden ver ustedes, no sé si se nota, que puso una liñita. Yo escribí mayor que y luego igual y lo convirtió en este símbolo que tenemos acá. Y bueno, seguiría siendo verdadero naturalmente, ¿no? Seguiría siendo verdadero. Otro operador que no es muy conocido es el operador de módulo. Es este operador que está aquí. Entonces el operador módulo, la acción que toma es que calcula el residuo de dividir dos números enteros. Entonces vamos a anotarlo aquí. Yo, por ejemplo, para que sea más evidente, voy a cambiarle los valores a Z y a W. Voy a poner 10 y 3 aquí. Y vean que me da 1. ¿Por qué me da 1? Porque yo le estoy diciendo que quiero conocer el residuo de dividir Z entre W. O sea, como que imagínense que ustedes están haciendo esa división que uno mira en la escuela, ¿no? Y hace 10 dividido por 3. Y entonces usted va al hacer la operación, ¿no? Lo voy a hacer aquí para que se pueda notar. Al hacer la operación, vamos a poner aquí 10 dividido por 3. Entonces te dice, esto contiene 3 veces, esto es 9, se resta, esto queda 1, y esto es lo que se conoce como el residuo, ¿no? Entonces, eso es lo que calcula, ¿no? Cuando uno hace 10 módulo 3, dice 1, esto es 1, ¿no? Entonces, ese es el efecto, ¿no? Y por eso podemos ver que al final aquí da 1. Por ejemplo, si yo colocara aquí 2, entonces me daría 0 naturalmente, porque 2 divide a 10, ¿no? Entonces, el residuo sería 0. O si yo pusiera 7, por ejemplo, aquí, entonces el residuo ahí sería 3, por ejemplo. Lo pueden ver ahí de esa manera, ¿no? Y bueno, estos son así, ¿no? Como las generalidades en cuanto a PCI. Otro aspecto que no hemos considerado es la lectura. Nosotros, además de hacer la asignación, así como tenemos aquí, nosotros podemos leer una variable a través del teclado. Y esto lo podemos hacer con la instrucción leer. Podemos escribir así, leer simplemente. Imagínense que yo voy a leer la variable A y luego la voy a imprimir. Entonces voy a escribir aquí, escribir, luego le voy a poner escribir A. Entonces vamos a ver el efecto. Vamos a ver aquí. Miren que aquí se imprime hasta la instrucción 28, ¿no? Hasta la instrucción 28. Entonces aquí se imprime hasta la instrucción 28. El resultado era 3. Y ahora me aparece el cursor ahí como esperando algo, ¿no? Vamos a ver aquí, está como parpadeando. Entonces lo que está esperando ahí es justamente la instrucción 29. O sea, está esperando que yo le dé un valor a A. Entonces, por ejemplo, yo le voy a escribir aquí menos 234.34. Una vez que yo estoy seguro de que ese es el valor que le quiero dar, presiono Enter y naturalmente me lo vuelve a escribir, porque yo le indiqué aquí que me lo volviera a escribir, ¿no? De esa manera. Entonces esas son como las instrucciones básicas, ¿no? Para escribir un algoritmo en forma secuencial. Si uno conoce esto, entonces uno puede venir y tener un algoritmo en forma secuencial. Además de tener un algoritmo como el que vemos aquí, también podemos tener esto es el pseudocódigo, ¿no?
Todo esto que vemos aquí es pseudocódigo, lo que se conoce como pseudocódigo, ¿no? Como pueden ver, es casi como que estuviéramos hablando, ¿no? Así como decir, estamos diciendo definamos estas variables, hagamos que A sea esto, escribamos esto, leamos lo otro, hagamos esta operación. Es casi como que lo estuviésemos diciendo en palabras, ¿no? Es el pseudocódigo previo al código. Y es bastante sencillo de entender. Ahora, PCInt también tiene la opción de que nosotros observemos el flujograma. El flujograma es una forma gráfica de poder ver el algoritmo, y la idea principal y fundamental del flujograma es entender el flujo del programa o que el flujo del programa se visualice. En este caso, como este algoritmo está escrito en una forma secuencial, entonces vamos a ver un flujo que va en una sola dirección, ¿no? Vamos a anotarlo aquí. Aquí está el flujograma, ¿no? Entonces vamos a ver, pueden ver el flujo se indica por las líneas rojitas, las flechitas rojitas. Entonces mire usted las flechas rojitas, qué dirección van tomando, ¿no? Miren, todas van en una sola dirección hacia, en este caso, el final, ¿no? Entonces un flujograma siempre se abre con un especie de óvalo, y normalmente se conoce como el inicio, ¿no? Aquí me aparecen los comentarios en líneas punteadas, pero eso pues no tiene ninguna influencia. Cuando uno hace una definición o una asignación, entonces aparece en un rectángulo. Aquí pueden ver todas las acciones, ¿no? Definir a b como real, definir cita w como entero, y así, ¿no? Aquí ven las asignaciones también. Las escrituras se escriben en un rombo, como pueden ver aquí. Aquí se escribió hola mundo, luego se imprimió, ¿no? Se imprimieron todas estas instrucciones, ¿no? U y B, U o B, A mayor o igual que B, Z módulo W. Y para la lectura tenemos esta instrucción que es un rombo también, pero la diferencia son estas flechitas que aparecen en la esquina, ¿no? Si la flechita va hacia afuera, indica que es una salida. Eso es lo que se indica. Cuando decimos salida, es escribir en la salida del programa, ¿no? Cuando lo ejecutamos es lo que vamos a ver. Y este que está en color un poquito rosadito trae una flechita hacia adentro, indicando que es una entrada de información. En este caso es porque estamos leyendo, ¿no? Y luego en la parte de abajo pues lo imprimimos, ¿no? Entonces vemos ahí, ¿no? que este es lo que se conoce como el flujograma, y me indica cuál es el flujo justamente del algoritmo, ¿no? Cuál es el flujo. Bueno, ustedes pueden ahí hacer diferentes pruebas, ¿no? Hacer ejemplitos para ver cómo funciona esto de los algoritmos. Este que tenemos aquí propiamente no es un algoritmo, porque no estamos resolviendo ningún programa, no estamos resolviendo ningún problema. Un algoritmo, recordemos, tiene como finalidad también resolver un problema determinado. Entonces vamos a ver un ejemplo, y con eso terminamos este video. Veamos este ejemplo entonces. Vamos que nos dice aquí. Nos dice: escribe un programa en pseudocódigo que reciba un evento a una determinada hora, junto con su código estándar GMT, que es el tiempo medio de Greenwich, creo que se menciona. Entonces, cada país tiene un cierto código estándar, ¿no? Por ejemplo, pueden ver que aquí Honduras, en cuanto al horario, ¿no? Honduras está aquí en esta partecita de color azul, y podemos ver que el código GMT es -6, ¿no? El código GMT es -6. Por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, es -4, podemos ver ahí. Si nos vamos a otras zonas, por ejemplo, la zona de China está a +8, podemos ver, la vemos aquí. Y bueno, tienen ahí diferentes, ¿no?
diferentes códigos a lo largo de todo el país, haciendo esa referencia de que siempre hay un cambio de una hora de región a región, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una fecha en esa anotación, ¿no? Aquí nos dicen, por ejemplo, que estos premios, los premios Emmy, que ya pasaron seguramente, creo que hoy ya es 21 de septiembre, aquí decían que eran el 20 de septiembre a las 6 p.m. y nos dan aquí al par el código GMT. Entonces, bueno, si tenemos claro eso, entonces vamos a entender qué hacer aquí. Nos dice acá: crea un programa en pseudocódigo que recibe un evento, o sea, una hora específica, a una determinada hora junto con su código estándar GMT, como por ejemplo este de aquí, ¿no? Tenemos este de acá. Además ingresará su código GMT, o sea, la persona que va a utilizar el programa va a ingresar el código GMT de donde está su ubicación geográfica y determinará la hora del evento en su ubicación geográfica, naturalmente, ¿no? Alguien, por ejemplo, que está en la zona geográfica con GMT igual a +8, por ejemplo, la hora ya no van a ser las 6 de la tarde, ¿no? Sino que ya va a cambiar, eso va a ser diferente, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hacer, ¿no? Cómo podríamos plantear este problema y escribir una solución para saber qué hora debería de ser. Primero, pensemos así, ¿no? Este es el análisis del algoritmo. Vamos a poner aquí análisis. Tenemos dos códigos. Vamos a poner aquí código 1, código 2. Digamos que este es el código de la cita y este es el código de la posición geográfica. GMT. Esto es un GMT, ¿no? La notación GMT. Entonces, algo que nos gustaría conocer a nosotros es la diferencia de horas que hay en general, ¿no? Porque siempre hay una diferencia de horas específica. Por ejemplo, la diferencia de horas entre la región geográfica, aquí viendo el mapa, ¿no? -6 y -5 es una hora, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Podemos verlo de esa manera. Entonces nosotros podemos considerar, vamos a poner aquí que C2 o C1, vamos a poner así, que C1 menos C2 es la diferencia de horas, ¿no? Entonces técnicamente lo que tendríamos que hacer, ¿no? Es sumarle a la hora de la cita, ¿no? Vamos a ver aquí. La cita, sumarle la diferencia de hora. Solo que hay que tener cuidado de cómo se le va a sumar esa diferencia. Entonces, vamos a ver, intentemos hacer aquí un ejemplo. Vamos a intentar hacer aquí un ejemplo más o menos sencillo. Imaginemos que pensemos en esta, ¿no? Tenemos la hora de 6 de la tarde en GM en -6. Digamos que es la zona horaria. Y alguien quiere saber, por ejemplo, en Brasil, digamos en -4, quiere saber cuál sería la hora ahí en ese caso. Entonces estamos de -6 a -4. Entonces la diferencia de horas son 2. Entonces, claro, la hora en Brasil está adelantada por 2 horas. Entonces tendría que sumarle, en este caso, 2 horas, ¿no? Entonces, vamos a ver, aquí podemos ver que la diferencia que nosotros ocupamos
es en realidad al revés. O sea, nosotros ocupamos C2 menos C1. Entonces vamos a C2 menos C1 de esa manera. Eso es lo que ocupamos nosotros entonces. Y así vamos a tener entonces esa nueva hora. Ahora vamos a dar las horas en el formato, en este formato donde damos las horas así, ¿no? Como 1 de la mañana, 2 de la mañana, 12 de la tarde, luego siguen 13 que son la 1, 14 que son las 2, hasta llegar a 24 que son las hasta llegar a 23, perdón, que son las 11, ¿no? Esas serían las horas para nosotros. Y claro, llegaríamos a la hora 0, que es como las 12, ¿no? Las 12 en punto. Entonces vamos a usar esta notación. Vamos a usar esta notación aquí. Y aquí hay que tener un pequeño cuidado, y es que cuando nosotros sumamos una diferencia demasiado amplia, entonces puede ser que la hora se pase de 24. Por ejemplo, bueno, ya vamos a ver qué hacer. Ahorita vamos a dejar esto así. Vamos a intentar escribirlo entonces. Vamos a escribirlo aquí. Vamos a hacerlo aquí. Horarios le vamos a llamar. Vamos a definir los dos códigos. Vamos a ponerle C1, C2 de esta manera, como enteros. Vamos a definir la cita, la hora de la cita, también como entero. Vamos a asumir que es una hora para no complicarlo tanto. Y entonces vamos a pedir la información. Entonces vamos a poner aquí, vamos a ponerle el usuario, escribirla, vamos a poner ingrese la hora del evento y su código GMT le vamos a poner de esa manera. Entonces con esto vamos a leer. Entonces vamos a leer el evento, que lo tengo en cita, la hora de cita, y vamos a leer el código que le colocamos C1. Luego le vamos a indicar que ingrese la hora, ingrese el código GMT en su ubicación geográfica. Vamos a indicar así, vamos a leer y vamos a leer su código. Y luego vamos a definir también vamos a llamarle cita 2 como entero, y le vamos a asignar entonces a la cita 2, que es la hora que yo ando buscando, ¿no? Va a ser la hora de la cita más la diferencia, ¿no? C2 menos C1, ¿no? Y luego vamos a escribir el resultado, ¿no? La hora de la cita en su ubicación geográfica es, vamos a poner aquí, y le vamos a escribir aquí cita 2, ¿no? Y esto pues ya es un algoritmo secuencial, pueden ver. Bueno, vamos a ejecutarlo aquí. Ingrese la hora del evento. Sí, está bien, ¿verdad? La hora del evento y el código GMT. Vaya, veamos el ejemplo que estábamos pensando aquí. 6 de la tarde, la hora del evento, 6 de la tarde. De 6 de la tarde son 18 horas, entonces sí.
el código -6, vamos a poner aquí, y hagamos el ejemplo de Brasil, no, que era -4, entonces vamos a ponerle aquí -4, y ya me dice 20, que son las 8 de la tarde, ¿no? Ahí estamos bien. Pero aquí se da un pequeño problema, vamos a ver cuál es. Por ejemplo, si yo digo lo mismo, ¿no? Le doy 18 horas, ubicación -6. Pero por ejemplo, ¿qué pasa si le doy la ubicación de... Por acá está Japón. Japón tiene +9. Si yo le doy +9, o sea 9 aquí, entonces me da 33, ¿no? 33 obviamente no es una hora aceptable. El problema es que se pasó de las 24 horas, ¿no? Cuando le sumamos a 18, le sumamos esa diferencia, entonces se pasó. Entonces, si como el reloj se mueve hasta 24, ¿no? Yo quiero que a partir de 24 se regrese otra vez, ¿no? Empieza a contar. Vaya, estaba a las 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, y entonces quiero que en 23 pase a 0, ¿no? Y luego a 1, y luego a 2, y luego a 3. Una manera de hacer eso es utilizar el operador módulo, y es simplemente colocar módulo 24 de esta manera. Si uno hace eso, entonces va a ir obteniendo las horas hasta el rango de 23, ¿no? De 0 a 23, que son los posibles residuos de dividir por 24. Entonces vamos a ver el efecto que vamos a poner aquí. Aquí era, aquí lo escribí mal, ¿verdad? Voy a volver a ejecutar 18 -6 y le coloco aquí por ejemplo 9. Entonces la hora de la cita sería ahora a las 9 de la mañana, ¿no? Eso es lo que nos está indicando, ¿no? Y bueno, este es un algoritmo en forma secuencial. Vemos que no es nada complicado. Y bueno, espero que el video les haya gustado, les haya servido. Nos veremos en uno próximamente.